conocimiento de quien no lo tiene, sabemos que, pues bueno, nos ven algunos abogados, algunos estudiantes, que es lo que comentábamos, algunas personas que no tienen el conocimiento, que pueden acudir a solicitar este tipo de medidas. Son procedimientos sencillos, son procedimientos verbales y, sin embargo, hay algunas características que considero importante estar platicando para efecto de entender qué puedo solicitar, qué no puedo solicitar, o bien qué es lo más importante en un momento dado para poder acudir a los juzgados. Estas medidas se solicitan directamente en los juzgados que están ubicados en Prados del Mirador, ¿sí? En Circuito Moisés Solana 1001. Ahí se dirigen directamente a lo que es orientación ciudadana, con un horario de atención de 9 a 2 de la tarde, ¿sí? ¿Quiénes pueden acudir? Quienes necesiten ayuda inmediata, una situación urgente que los coloque en un estado que necesariamente debe ser atendido sin un juicio, incluso. Aquí las medidas cautelares tienen características muy importantes. Por ejemplo, pueden solicitarse antes, durante y por excepción, incluso después de sentencia, porque sí puede ser. Ahorita, si quieren, tocamos los puntos, cuándo sí, cuándo no se puede, ¿sí? Pero a efecto de que les digo, hacer del conocimiento quien no lo tiene, porque sí son muy recurridas. Diario tenemos, somos 12 juzgados, atendemos de 2 a 3 medidas diarias. ¿Cómo es la atención? Es verbal. Sí, es una atención verbal. Inmediata. E inmediata. Y por supuesto la característica esencial es proteger un riesgo inminente, ¿sí? Por desgracia, la regla general es que ese riesgo viene de violencia. ¿Sí? De violencia hacia la mujer. La regla general, no todo. Las medidas cautelares tienen una gama impresionante, de solicitudes que pueden hacer. Sí, dígame. Señoría, ahí me gustaría, para irlo desmenuzando y que pues todos nuestros televidentes pudieran entender qué implica una medida cautelar. Si usted me lo permite, comentaba en un principio usted de dos cuestiones importantes. Uno, antes de la demanda como una cuestión urgente, en donde cualquier persona, ya lo comentaba usted, llega a atención, orientación a la ciudadanía y dice, yo tengo esta problemática familiar, pero me gustaría que usted me comentara o que nos pudiera comentar qué tipos de problemáticas se atienden. Y dos, admitida la demanda, el juez, y a falta de acuerdos entre ambos cónyuges aún, porque no tenemos todavía la resolución de divorcio, ¿cuáles son entonces las medidas que pueden decretar? Y me refiero porque en muchas ocasiones sabemos que el divorcio hoy sin causales, hoy en los derechos humanos progresivos, hoy en el libre desarrollo de la personalidad, pues ya no pueden obligarnos a estar con quien no queremos o con quien no nos quiere, ¿correcto? Entonces ahí, pues el divorcio se va a dar. La problemática estriba entonces en la liquidar la sociedad conyugal, en caso de que hubiera, correcto, en la custodia de los menores, en la pensión alimenticia que se pueda decretar, o dos, si hubiese o estamos en el régimen de sociedad conyugal, pues que esta persona no vaya a dilapidar esos bienes para que pues no ponga en riesgo ahí ese pequeño patrimonio familiar. Entonces, estas dos diferencias, señoría, si lo pudiéramos ir desarrollando para que cualquier persona, cualquier televidente, cualquier estudioso del derecho pueda entender, correcto, qué necesito, en qué momento puedo presentar estas medidas y bajo qué condiciones o qué parámetros, y ya admitida la demanda, cómo puedo solicitar una medida, decía la licenciada Laura Méndez, urgente o, en este término jurídico, pues medidas cautelares. Claro. Miren, empezando, ¿qué medidas puedo solicitar? Puedo solicitar, la más concurrente pues es la separación de personas, que es lo que usted dice, cuando hay violencia. Puede ser derivada de un matrimonio, puede ser derivada de un concubinato, puede ser derivada incluso nada más entre padres e hijos, o entre hermanos. Es muy común, últimamente hemos visto que es muy común, por desgracia, que cuando los padres son mayores, los hijos, bueno, pues ya por X circunstancias regresan a casa de los padres. Entonces, comienza una violencia, van los padres a solicitarnos la salida de sus hijos. Mayores de edad, por supuesto que se puede, ¿sí? Y estamos hablando, es muy recurrente, 19, 20, luego
40 años, 50 años las hemos otorgado. Eso es muy importante que lo sepa. La violencia no se puede permitir. ¿Qué necesito? Acudir. Puede no llevar incluso ningún documento. ¿Por qué? Porque la violencia no avisa. Entonces, tenemos casos en donde llega la persona que fue retirada de su domicilio, sin ningún documento, sin ninguna cartera, a veces incluso con las llaves. Entonces, ¿cómo se otorgan? Verbales. Así es como puedo acudir. Si yo llevo más elementos, por supuesto que es lo ideal. Si yo tengo mis actas, si yo ya estoy previendo una situación de violencia y he tomado la decisión en contra de mi agresor, ¿puedo llevar cosas que ayuden, que abunden? Por supuesto que sí. Esa es una, la separación, les digo, de violencia de cualquier tipo. Puede ser, les repito, de hermanos, papás, personas adultas, cónyuges, concubinos. Esa es una. Otra, convivencias. Convivencias también es muy concurrente. Por ejemplo, que mamá o papá están en algún asilo, en algún lugar de cuidado especial. Entre hermanos traen problemas, entonces solicitan, oye, permíteme ver a mi madre, a mi padre, porque está en una situación de salud muy delicada. Y yo quiero verla, quiero despedirme, quiero hablar. Por supuesto que si inician un juicio, no les va a dar tiempo de hacer la situación por lo que ellos mismos estén manifestando, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Otorgamos la convivencia. Por supuesto, sí deben de iniciar su juicio en caso de que sea necesario. Esas convivencias, por ejemplo, hablando de permitir que acudan a una institución, pueden ser únicamente en 3 ocasiones. ¿Qué hacemos? Facultamos al actuario para que acuda a acompañar a la persona y le permitan el acceso. Ese es otro tipo de medidas. Otro tipo de medidas muy recurrente es la restitución de los niños. ¿Cómo sucede esto? Quien está a cargo de ellos se entiende que ejerce una custodia efectiva. Hay veces que yo ya tengo una custodia decretada por un juez, puede ser incluso provisional en el juicio o definitiva por sentencia, ¿sí? Aunque sea de, ¿por qué recalco esto? Porque puede ser una efectiva, donde yo no tenga una resolución judicial. Entonces, yo no puedo acudir al juzgado con una resolución judicial porque no la tengo. Sin embargo, eso no es un impedimento. Les repito, si llevo mi acta de nacimiento, está bien, está mejor. ¿Qué pasa? Hay veces las personas no tienen una identificación. ¿Qué debemos de hacer los jueces? Porque tenemos obligación de proporcionar esa protección inmediata. Pueden acudir con 2 testigos, ¿sí? 2 testigos identificados que aseveren que conocen a esa persona y hacemos la anotación. También otra manera de poderlos ayudar, porque muchas veces todas las medidas van juntas, es decir, me separan del hogar, me quitan a mis hijos y no tengo ningún documento. ¿Qué debemos hacer o qué hacemos los jueces? Bueno, otorgo la medida. Si en ese momento incluso la señora no trae absolutamente ningún documento, facultamos al actuario para que la reintegre al domicilio y en ese momento la señora ante el actuario pueda identificarse y proporcionar lo que nosotros requerimos. Si no es así, por supuesto que le damos un plazo de 3 días para que los presente al juzgado. El objetivo es brindar esa protección inmediata para proteger a la persona. Ese es otro tipo de medidas, ¿sí? Restitución, separación, convivencias, alimentos también pueden ser otorgados. Ahora, mucho cuidado, también hay violencia no nada más física, violencia psicológica, violencia económica y, por supuesto, violencia física, ¿sí? De aquí existen algunos derivados. Entonces, hemos tenido casos muy tristes que incluso puede estar la mujer violentada económicamente, ¿sí? Por supuesto que otorgamos la separación. Algo muy importante que quisiera compartirles, estas medidas son temporales, es una característica. ¿De qué depende la temporalidad? Es criterio del juez, ¿sí? Yo acorde a la necesidad de la medida, puede ser 5 días para que presentes tu demanda, 10 días para que presentes tu demanda o 15 días. Eso es criterio del juez. Hay algunas que les quiero compartir. Yo, en lo personal, es un criterio mío. Cuando son personas adultas mayores, yo no les pongo ya vigencia, es decir, las dejo abiertas. Cuando son personas adultas mayores, es decir, si ya la señora es muy grande, yo acabo de sacar a sus hijos o a sus nietos por agresión, ya no la obligo, ya no la, pues sí obligar de alguna manera o supeditar a que inicie un juicio. Es decir, yo la dejo abierta para protección de ella, ¿sí? Nosotros debemos de ser muy inventivos en todas estas medidas. El juez tiene que ser muy creativo. Sería una doble revictimización ahí, señoría, por ser un grupo vulnerable.
¿no? Como adulto mayor. Exactamente. Y todavía tener la presión. Si ya decidió, iba a decir, pues no emanciparse, porque pues es una señora, un adulto mayor, pero más bien como decirle a sus nietos o por ingratitud a los hijos, claro. Oigan, ya estuvo, gracias, vaya, adiós, pues todavía presionarle emocionalmente con seguir la secuela de un juicio, ¿no? Exactamente, ahí hacemos una doble protección, ¿sí? Pero ese es un criterio personal. Debe de ser, por supuesto que sí debe de ser, se puede hacer. Sí, cada medida tiene muchas particularidades, entonces no las podemos generalizar, ni de alguna manera decir, no, es que la juez dijo que así lo hace, o es muy recurrente que también digan, es que fui al juzgado y el juez la otra vez sí me la otorgó y ahorita usted me está diciendo que no. Sí, pero créanme que cada caso, por más que podamos generalizarlo, es diferente. Hay algo pequeño que nos marca una diferencia, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a escucharlas. Incluso yo comentaba con algunos jueces, recién que yo ingresé como juez familiar, una parte muy complicada de ser juez familiar es el otorgamiento de medidas cautelares, porque ¿qué elementos tenemos? Únicamente a veces a la persona. A la persona y lo que está diciendo, por supuesto, la protestamos para que se conduzca con verdad. Hay veces que no llevan documentos, si hay niños, lo bajamos el CURP, por ejemplo, de internet, les brindamos el máximo apoyo. Les repito, si no hay identificación, la pueden traer con posterioridad. Sin embargo, nos regimos por lo que nos dicen. Precisamente por eso, otra de las características de estas medidas cautelares es que son temporales y también los jueces estamos facultados para modificarlas, revocarlas o confirmarlas. Es decir, yo les comentaba ahorita aquí a los licenciados, yo en lo particular cuando platico, me veo convencida de otorgar alguna medida, sí le hago saber a la persona que si yo advierto con algún otro medio posterior que me llegue, una vez que es sabedora la persona, porque ahorita les voy a explicar que es sin audiencia de contraparte, que es otra característica muy importante, las puedo revocar y las puedo modificar, ¿sí? Entonces, es bien importante la honestidad y en verdad que acudan solamente cuando es necesario, porque también es muy riesgoso que nosotros otorguemos una protección por 5 o 10 días y si después no presentan su demanda, viene la contraparte y me dice, juez, levántalas porque no interpuso su demanda, las tenemos que levantar. ¿Por qué? Porque debemos de mantener ese equilibrio procesal. Tampoco podemos romper todo un procedimiento por la medida cautelar. Entonces, sí les hago ver siempre, y es muy importante que lo sepan, deben de presentar su demanda porque dejan de surtir efectos. Entonces, que quede muy claro que se pueden revocar, modificar o confirmar, ¿sí? Esa modificación, revocación o confirmación se puede hacer en la misma medida ante el mismo juez o donde se haya presentado la demanda, que también es importante que sepan que cuando ya el juez recibe la demanda, pues puede contar con mayores elementos. Entonces es muy válido y justificable que ese juez, cuando revisa la demanda, que quizás si va en vía sumaria trae medios de prueba, pueda advertir que el juez que otorgó esa medida cautelar no vio algunas cosas que para él son trascendentes y entonces en ese momento dice, las revoco, las modifico o las cambio, ¿sí? Entonces, no necesariamente se pueden confirmar, ¿sí? Eso es muy importante que lo sepan y que tengan esa conciencia porque es muy común y la mayoría de las medidas no presentan la demanda. Entonces, nosotros tenemos acceso a Praxis que nos permite ver el antecedente. En cuanto ingresa a mi juzgado, me permite ver todos los antecedentes de los juzgados. Entonces, yo veo que llegan medidas que incluso pueden tener 5 o 6 medidas anteriores. No es justificación para no otorgarla. Sin embargo, me gustaría hacer la reflexión en el sentido que es importante brindar esa certeza a las personas. ¿Por qué? Porque si están siendo víctimas de violencia, pues lo mejor es que quede en definitiva y no estén con esa, inquietud o con esa zozobra, señoría. Zozobra de que si la otra persona va y me dice, juez, levántalas, las tengo que levantar. Si yo separé al agresor y no presentan su demanda, las tengo que levantar.
¿Qué procede? ¿Puede volverse a reintegrar? Sí. Ok. Entonces, es muy delicado. Señoría, fíjese que tenemos aquí la costumbre, decía Laura, de ir dando lectura pues a las preguntas, pero para contestarlas después del corte, pero ya son algunas, señoría, y bueno, Sí. como antes de cambiar de tema y concatenando lo que venía comentando, bueno, primeramente agradecerle al maestro Eduardo David, manda saludos, licenciada Laura Méndez, y por supuesto a la extraordinaria invitada Ay, del día muchas de hoy. gracias. Por supuesto, su señoría igual, Roberto Chavero, también nos está viendo y bueno, está atento aquí del programa. Francisco Javier es excelente profesionista y mejor persona. Saludos a la mejor juez familiar. Y nos comenta, maestra, regresando al tema que usted comentaba, de estas medidas y la reflexión que se tiene que hacer, no porque pues cada 3, 4 meses vaya yo a pedir una medida cautelar, no Claro. quiere decir que me las pueda negar, pero también es un mal precedente que vamos nosotros generando, porque Claro. podemos caer como en la fábula de Pedro y las ovejas, ¿no? De que ahí viene el lobo, y ahí van todos los pastores a ayudar, y pues resulta Claro. que cuando verdaderamente pasó una emergencia, ya nadie le hace caso. Eso es muy lamentable, esa situación. Claro, Y claro. nos comenta aquí, nos pregunta Celina, dice, muy buenas tardes, abogados. Felicidades por la invitada este día. Tengo una pregunta. Si yo llego al juzgado y traigo conmigo mi solicitud de medida cautelar por escrito, en razón de que previamente la preparé con mi abogado, ¿le dan trámite en ese mismo momento como si fuera verbal o tengo que esperar a que me acuerden? No sé, sí la otorgamos, ¿eh? De hecho, bueno, al menos para mí es más fácil leer un documento y es más rápido. Por supuesto de que se puede, sí. Sería ideal, sobre todo porque a veces ya van con un abogado. ¿Es válido? Por supuesto que sí. Incluso yo a los abogados les digo, o sea, si usted ya está contratando una representación, pues es más fácil que la apoye en ese sentido, ¿sí? Y es muy importante esto, no pueden ir sin abogado, ¿eh? Eso también, es cuestión de que ustedes... Pueden ir. Pueden ir, no, sí, no, eso no es inconveniente, o sea, pueden ir sin abogado, eso es Era parte muy, de lo que muy, muy comentaba al importante. principio, señoría, que por eso yo creo que a lo mejor se generó un poquito de duda, porque al principio usted comentaba que son verbales, que son Claro. a través de determinada Sí, oficina, etcétera. pero no necesariamente Es todos. correcto, digo para puntualizar. Exactamente, sí, sí, pero sí es más sencillo. Incluso cuando ya el juicio está iniciado, abierto, le decimos nosotros, es más fácil que lo hagan por escrito y yo sí se lo solicito de esa manera, porque digo, tenemos una carga de trabajo muy fuerte, eso no justifica el negar una medida. Sin embargo, como yo ya tengo conocimiento del juicio y ocurre una situación, por ejemplo, que el niño está en convivencias, llega el día que deben de regresarlo a la madre custodia, no lo hacen, entonces pueden pedir una restitución, ¿sí? Si esa restitución me lo hacen por escrito, yo se los agradecería mucho porque es más sencillo. Es muy importante que me avisen o avisen a mis secretarios de acuerdos porque vamos por el escrito, ingresamos el folio y entonces damos pie a hacerlo más rápido. Eso también es importante que lo sepan, sí se puede hacer, ¿sí? Cuando hay un juicio abierto, les decía yo, las medidas son antes, durante y excepcionalmente después del dictado de la sentencia. Licenciada Laura Méndez. Sí, creo que es importante comentarlo o retomar un poquito lo que habíamos platicado justo antes de irnos al corte, señoría. El tema de que las medidas son temporales y se pueden revocar, se pueden modificar. Incluso aquí la pregunta sería, ¿es posible también que una persona de las que nos está viendo en este momento considere que está en una de las situaciones que estamos comentando y acuda a solicitar una medida? ¿Es posible que la nieguen? Así Sí. como puede ser que se la concedan, también es posible que la nieguen. También para que las personas sepan que no necesariamente por ir a pedir una medida necesariamente se la van a otorgar. Digamos que está sujeta a la consideración del criterio del juzgado para ver si la conceden o no. En el caso de que la nieguen y la persona considere que sí se le debió haber otorgado, ¿puede inconformarse o no hay nada que hacer?
¿Cómo funciona? Porque a final de cuentas yo voy, solicito una medida, paso este primer filtro que comentábamos de orientación a la ciudadanía, me canalizan a alguno de los 12 juzgados y el juzgador, que es a final de cuentas quien tiene la última palabra, determina, ¿sabes qué? Para mí esto no... No amerita la urgencia o la necesidad cautelar. A su criterio, porque además, pues también el juez está completamente dependiente de la entrevista que haga con la persona. Si la persona no logra transmitir realmente esa necesidad y le niega el juzgador porque así lo considera, ¿qué puede hacer el ciudadano? Mire, es muy importante tu pregunta. Cuando nosotros otorgamos las medidas, no son apelables, no son recurribles, ¿sí? La negativa, sí. Puedes, algunas personas, aún cuando las otorgamos, lo que hacen es irse a amparo indirecto. El amparo indirecto permite una revisión, sin embargo, es rara vez cuando algún juez de distrito las modifica. Es muy raro, pero sí ha sucedido. Cuando se niegan, igual forma, es apelable o se pueden ir al amparo. Pero les voy a comentar que casi no sucede y les voy a decir por qué. Porque es más fácil iniciar el juicio, porque en el proceso de presentar mi apelación o irme al juicio de amparo, ya pasó algún tiempo o puede ser costoso. Entonces, ¿qué es más sencillo? O vuelvo a solicitar mi medida o inicio el juicio. Por eso es que casi no sucede, pero sí se puede hacer. Sí, además de que comentaba usted, señoría, que partimos de la base de la buena fe. Exactamente. Entonces, pues, ¿de qué me sirve ir a mentir a un juzgado si a fin de cuentas la otra parte, cuando conteste esa medida cautelar, pues puede incluso darle vista al Ministerio Público adscrito al juzgado para que pueda iniciar la carpeta de investigación correspondiente por la falsedad que se da derivado de ese hecho jurídico? Exactamente. Sí, ¿no? Sí, eso es muy, muy importante. Y también, digo rápidamente, Fiscalía también las puede otorgar. Okay. Sí, no nada más juzgados familiares, sino también Fiscalía. Específicamente me gustaría poder repetir en dónde está ahí el lugar a donde pueden acudir a solicitar una medida cautelar, en este caso en materia familiar. Es en las instalaciones del Centro de Justicia, en Circuito Moisés Solana. 1001, Colonia Prados del Mirador. Para que ubiquen mejor, es donde antes estaba la feria. Exactamente, ahí estamos juzgados civiles, familiares, laborales. Entonces, ahí es donde deben de acudir. Y no necesitan ir con un abogado, no necesitan preparar nada. O sea, una persona que realmente esté en una situación de protección inmediata, por supuesto que sí. Si no logra sacar, por ejemplo, si sale del domicilio por una cuestión de violencia, no logra sacar documentos, el acta. Esa es otra medida que podemos otorgar. La entrega de bienes, porque hay veces que ya no quieren regresar. Dicen simplemente, yo ya me quiero ir, ya me quiero ir, entonces otorgamos documentos o cosas personales, donde ellos lo ideal es que hagan un listado. Si tienen facturas es mejor, o si las facturas están adentro del inmueble, señalen en dónde está para que el actuario pueda verificar, ingresar al domicilio y ver que está la factura, ¿sí? Cuando quien se va a veces son los niños, es la señora que está siendo violentada, podemos no pedir tantos requisitos y sí las otorgamos cuando son cuestiones de uso personal necesario. Ok. Vamos a la pausa. Estamos en su programa Hablemos Derecho. El tema de esta tarde son las medidas cautelares en materia familiar y nos acompaña la maestra María del Pilar Acevedo Molina. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, y le recuerdo que nos hace favor de acompañar en esta mesa de trabajo la juez María del Pilar Acevedo Molina, con la cual estamos hablando el tema de las medidas cautelares, por supuesto, en materia familiar. Y bueno, pues no habíamos dejado preguntas ahorita antes de irnos a la pausa, pero ya nos están haciéndose favor de comunicarse con nosotros a través de la página de Hablemos Derecho, aquí por supuesto a través de Facebook, y nos comentan, señoría, le preguntan, ¿se puede solicitar una orden de restricción o alejamiento
en contra de mi novio o exnovio, o forzosamente debe ser un familiar? Sí, es muy interesante esa pregunta y se me había pasado comentar. Les digo que es una gama sumamente amplia de las medidas que podemos otorgar y por supuesto que sí. Nosotros debemos proteger a grupo vulnerable. Si en ese momento es una mujer y su novio la está violentando, la está acosando, puede ser incluso en redes sociales. Hemos otorgado medidas donde por supuesto que la expareja empieza a exponer situaciones privadas de su expareja, otorgamos la orden de restricción. Si es el novio, puede ser incluso que sufra violencia por los vecinos, por alguna cuestión. Ahí debemos de tener mucho cuidado porque muchas veces también llegamos a confundir, ¿sí? Puede tener connotaciones las medidas cautelares no necesariamente en materia familiar, es decir, podemos otorgar esa protección y ¿qué sigue? Pues continuar en juicio en vía penal si es que se llega a constituir algún delito, que en esa parte, bueno, pues ya entrará a Fiscalía, que decimos que también está incluso facultado para otorgar cualquier tipo de medidas, todas las que estoy yo señalando, incluso custodia, domicilio de depósito, esa es otra medida cautelar, el domicilio de depósito, restricción, les digo que es una gama impresionante, convivencias, alimentos. O lo que se haga necesario. Lo que sea necesario, siempre y cuando esté justificado, les repito, que sea necesario, porque sí hay veces, como les decía y comentaba el licenciado, no hay que ser tan recurrente, sino hay que tener certeza por beneficio de las mismas personas, es decir, darle secuencia a mi solicitud para que no quede sin efectos. Señoría, un cuestionamiento también importante que nos hacen saber y bueno, creo que lo podríamos proyectar como grupos vulnerables. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hablamos de una pareja, supongamos que hubiera niños o que no hubiera menores, no importa, es una pareja en donde uno de los dos acude a solicitar una medida cautelar, específicamente quiere que el agresor se salga del domicilio. Pero el agresor es una persona de 65 años. Ahí este tema es importante porque los adultos mayores también son un grupo vulnerable que la autoridad también tiene que proteger. Entonces, ¿cómo es que ahí se pondera esta situación? Sí hay una cuestión de urgencia, pero también tienen que ser muy sensibles y cuidadosos con el tema de los adultos mayores, de los niños, de las personas que viven con alguna discapacidad, o sea, en muchas circunstancias. ¿Cómo lo ponderan? Bueno, esa es parte de la dificultad que hablaba yo al principio, ¿sí? Sí, en efecto, en las medidas hay veces que tenemos choques, encuentros de grupos vulnerables, como lo que acaba de decir la licenciada, es decir, adultos mayores o incluso hemos tenido casos de hijos que agreden a su mamá siendo menores de edad. Entonces, ¿qué tengo? Tengo a una mujer que es víctima de violencia por un hijo que es menor de edad. Tengo a una mujer adulta mayor donde su agresor es otra persona adulta mayor. Entonces, tenemos que tener mucha inventiva, tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, lo más común es cuando se da un divorcio entre personas adultas, ¿sí? Entonces llega la señora y dice, me agrede. Yo verifico ese adulto mayor, entonces ahí yo debo de tener cuidado. No hay un lanzamiento inmediato. Yo, bueno, algunos compañeros también, es verificar antes del lanzamiento si existe algún otro bien, es decir, puedo formular una prevención, decirle, a ver, ¿tienen algún otro bien? O bien, si estamos hablando de algún adulto mayor, ya hay hijos mayores de edad, entonces no debemos de olvidar que los hijos tenemos obligaciones recíprocas con nuestros padres, así como cuando fuimos menores de edad. Lo requiero, ¿por qué? Porque entonces una medida sería integrarlo a casa de algún hijo. O bien, si no hay hijos y no hay otros bienes que hacemos, pedimos señalar si el inmueble admite una cómoda división a efecto de no retirar del inmueble
a ninguno de los adultos mayores. Y créanme que funciona muy bien. En los casos que yo he resuelto respecto a este tipo de medidas, no he tenido ningún problema. Los adultos mayores han respetado esas áreas y yo les resuelvo en definitiva que realicen esas gestiones para que la división sea cómoda, es decir, que posteriormente levanten un muro o hagan una escalera o una entrada anexa. ¿Para qué? Para que cada quien tenga un espacio. Incluso hay medidas donde señalamos las áreas comunes, porque hay veces no se puede dividir todo, como lo es una cocina, una sala. Entonces señalamos horarios. Me deben de señalar o señalo yo los horarios, es decir, la señora puede preparar su desayuno de tal a tal o la comida de tal a tal, o en definitiva, la señora es quien va a disponer de la cocina y el señor le pedimos que adquiera sus alimentos en otro lado, ¿sí? Entonces tenemos que tenerles, repito, mucha inventiva, pero sí es muy complicado y sí hay grupos donde tenemos choques de grupos vulnerables. Por ejemplo, este caso que les comentaba yo, llegó una señora muy lastimada porque su hijo adolescente la maltrató. E incluso estaba detenido en un juzgado cívico el menor de 16 años. Entonces ella me dice, yo ya no quiero que regrese a mi casa. Entonces yo dije, Dios mío, pues ¿qué hago, no? Es menor de edad y la señora pues está violentada y sí se veía muy lastimada. En este caso acudí a solicitar auxilio al DIF. En este caso Manuel Hernández fue quien me brindó el apoyo. Conseguimos un albergue para el adolescente cuando saliera de la detención provisional, de la falta administrativa, lo ingresó al albergue. Pero por supuesto que sí le hice saber también a la señora que ella era quien tenía que dar secuencia, porque al final es su hijo. Yo en ese momento llamé incluso también al papá, no se quiso hacer responsable, también acudí a los abuelos, no se quisieron hacer responsables. Entonces la última opción, bueno, pues fue albergarlo. Y no lo pude dejar en una situación de desventaja. Igual esto puede suceder con adultos mayores, también hay compañeros que lo han hecho. Si no hay manera o bien la agresión es muy severa de que se quede en el mismo domicilio de la persona adulta mayor, también hay albergues donde podemos llevar a los adultos mayores, o incluso hay veces que la mujer misma dice, yo ya no quiero estar en esa casa. ¿Qué hacemos? Hay albergues para mujeres. Y ahorita les comentaba, también podemos reservar el domicilio de depósito para proteger a la persona, ¿sí? Es importante que nos lo hagan saber. No quiero que esa persona se entere dónde estoy. Perfecto, es mi obligación resguardar ese domicilio para que el agresor no se entere. Entonces, si se fijan, es amplísimo todo lo que podemos hacer. Es que realmente yo considero que en este caso la autoridad no tiene un límite, sino que puede buscar las mejores todas alternativas, incluso como lo comenta ahorita, coadyuvar o apoyarse con otras instituciones a fin de garantizar a todas las partes involucradas que la medida, aun que sea temporal, es en beneficio de todos, sin transgredir ningún otro derecho, que es muy difícil, señoría, la verdad, es muy complicado porque hablamos de que una medida cautelar se decreta, lo mencionaba, sin audiencia de la contraparte, se decreta de forma inmediata y se decreta sin necesidad de exhibir ningún tipo de prueba, sino de buena fe. De buena fe. Entonces, casi el juzgador está a ciegas, creyendo, por supuesto, confiando en lo que la persona le dice, pero realmente no lo sabe. No lo sé. Explíquenos, por favor, qué es esto de que sea sin audiencia de la contraparte, porque van a decir, pues está muy bien que me decreten a mí, pero y el otro no le va a gustar. Sí. Esta queja es muy recurrente, digo, a la parte que dice, es que ¿por qué me sacaste y no me avisaste? Es una cuestión, por supuesto, de igualdad procesal establecida en la Constitución, que nadie te puede molestar, que debes de estar debidamente notificado, protegido, pero aquí estamos hablando de un caso particular. Es sin audiencia de contraparte porque, dada su naturaleza, yo la puedo otorgar sin avisarte, porque si te aviso ya no va a surtir los efectos pretendidos, es decir, esa protección de esa persona. Por eso es sin audiencia de contraparte. ¿Tienes derecho a tener un juicio? Por supuesto que sí, es decir, tienes derecho a contestar. Claro, tienes incluso todo el derecho. Conocer posteriormente cuál fue el motivo de la medida. No, sí, por supuesto. Cuando otorgamos la medida,
ordenamos la notificación y les dejamos una copia de la medida. Por eso les decía yo, si advertimos que la persona mintió o hay algún otro elemento importante, bueno, pues podemos revocarla, modificarla y en ese momento la dejamos sin efecto, ¿sí? Pero por eso es sin audiencia de contraparte por su naturaleza, es decir, sí vas a tener un derecho de audiencia, pero puedes hacerlo valer en el juicio. También es importante que sepan esto, dentro de las medidas pueden interponer su incidente de oposición. Si lo hacen es poco común, pero les decía, es igual que las apelaciones, es más fácil promover un juicio o más certeza jurídica que iniciar un incidente de oposición, que si la otra parte presenta su demanda, yo voy a mandar el incidente, entonces puede ser como no tan conveniente para lo que yo pretendo. ¿Sí? Por los tiempos. Por los tiempos. Entonces, como es temporal, muchas veces la parte lo que hace es que se espera. Y dice, me espero los 10 días, los 5 días, los 15 días. Si no presenta nada, yo voy y digo, déjala sin efectos. Porque además la medida, señoría, está puntualizando temporalidad. Exactamente. ¿No? Entonces, por eso les repito que tengan certeza es bien importante y la certeza la obtienen a través de la presentación de la demanda. Otra cosa que quiero recalcar, puede que a lo mejor en esos 5 días, en esos 10 días, no tuvieron acceso o oportunidad de presentar o de realizar su demanda. ¿Podemos otorgar prórrogas? Por supuesto que sí. Nada más que nos lo hagan saber con un escrito sumamente sencillo, que nos digan, juez, no he tenido tiempo, otórgame una prórroga y se las otorgamos. Claro. Señoría, quisiera regresar a la pregunta que nos hacían, y repito porque se insiste en la pregunta respecto de la orden de restricción o de alejamiento contra el novio, el novio violento, ¿no? Señoría, nos preguntan, este juicio de restricción, ¿cómo lo denominamos? De restricción o alejamiento, digo, para puntualizarlo. Y 2, si nos diga si es vía sumaria o ordinario. Mira, respecto a la restricción en contra de los novios, yo pienso que podría enfocarse más en una cuestión penal. Es que ahí conjugaría o habría también una cierta cuestión en la vía penal, señoría. Sí. Porque depende también de los delitos o la conducta. La conducta que realice puede encuadrar en algunos delitos de y orden el penal. abogado, ya con su experticia, bueno, pues puede encuadrarlo perfectamente en una conducta penal. Esta es otra característica de las medidas cautelares en materia familiar. Aunque la otorgue un juez familiar, por supuesto que esos efectos se traspolan a materia penal o incluso a materia civil. Ajá. Pero Por en la materia reparación del daño, señoría. El daño moral. podría ser nada más que hay que ver el planteamiento, pero sí puede tener esos efectos legales, sí se traspolan. ¿Sí? Y además de que pueden incluso tener cabida en 2, 3 materias del derecho sin que una exima a la otra. Exactamente. O sea, no necesariamente corren porque... por vías separadas. Claro, o sea, puede ser que Exactamente, sea un puedo delito. acudir a juez familiar, puedo acudir a un juez penal. Esto de los novios, por ejemplo, en materia familiar yo no veo, de pronto, no he visto nunca, y yo, porque todas las encuadramos más en materia penal. Sí, porque a final de cuentas sí tiene una relación sentimental, una relación personal, pero no parentesco. Exactamente, No y una- entonces ahí nos vamos a una amenaza, Ajá. ¿sí? Entonces ya lo podemos encontrar en vía penal, Que por la naturaleza por de la situación. naturaleza misma. Si Claro. vivieran juntos, eso es otra cosa. Ahí hablamos de un concubinato, entonces sí me iría a mi vía sumaria ordinaria acorde a mis prestaciones. Ok. ¿Sí? Si quiero únicamente la restricción, por supuesto que es vía sumaria. Todas aquellas cosas Una que cuestión son de suma urgente. importancia, puede ser sumaria o sumarísima incluso. Entonces, nada más para cerrar este punto, señoría, porque me parece a mí que esta es una pregunta que puede, incluso en las repeticiones de este programa, cuando lo suban a la plataforma de YouTube o de Spotify, licenciada, pues que alguna persona tenga certeza y seguridad que también en la relación de noviazgo puede solicitar una medida cautelar, señoría. Claro, claro, sí es muy importante recalcarlo. Y por desgracia, como les decía, nosotros tenemos hoy conocimiento a nivel nacional que diario hay feminicidios y Lamentablemente. muchas veces son por novios, Claro. exnovios que no dan, no aceptan que ya una relación se terminó
y lamentablemente acaba trágicamente. Entonces, por eso es que los jueces familiares sí otorgamos debemos y otorgamos ese tipo de medidas porque estamos protegiendo la integridad de la mujer y ahí la connotación pues sería penal. Sí, O sea, incluso. la secuencia o bien acudir directamente a Fiscalía, que también lo platicábamos con los licenciados, que Fiscalía también las puede y las debe de otorgar. Sí, ahí comentábamos, señoría, qué bueno que usted lo puntualiza porque también la omisión de cualquier servidor público tratándose de esta naturaleza y que pudiera desencadenar la pérdida de la vida bajo cualquier circunstancia, homicidio, feminicidio, pues me parece que también la omisión genera responsabilidad. No, de ahí claro. que tanto la Fiscalía como el órgano jurisdiccional, en este caso juzgado familiar que usted representa en este momento, pues no pueden ser omisos ante una situación de esta naturaleza. Exactamente. Y máxime que no necesitas, vuelvo otra vez a puntualizar, señoría, no necesitan tener asesoría jurídica y o abogado para presentar esta medida cautelar. Exactamente, exactamente. Sí, y les repito, es bien importante también que este tipo de medidas, por ejemplo, si contratan a un abogado, que tengan la certeza, yo se los recomiendo muchas veces y se los digo directamente, no es por no otorgarla o negarla, pero le digo al abogado, ¿por qué no hace su demanda? Sí, porque puede pasar que se me va un día, se me va dos, y si la otra persona está va tras el plazo, puede haber un riesgo. Yo les recomiendo que si ya contrataron a un abogado, haga las medidas directamente en la demanda y por supuesto que los jueces familiares, así como las otorgamos verbalmente, las otorgamos en la demanda. Y ya tienen la certeza de que el juicio se va a seguir. Los juicios familiares, por su naturaleza, no caducan, ¿sí? Entonces, tengo certeza y sus honrosas excepciones, por supuesto, pero aquí lo que yo de veras les hago hincapié es que tengan certeza para proteger esa integridad que tanto trabajo les cuesta, porque no es fácil denunciar violencia, no es fácil tomar ese valor para ir a denunciar a esa persona. Si ya lo tuvieron, denle secuencia. Señoría, rapidísimo, y porque nos quedan menos de 5 minutos para ir cerrando, para que nos pueda dar una conclusión final y una aportación tanto al gremio de abogados como a todas las personas que nos ven. Señoría, nos pregunta María Guadalupe Medrano, ahorita respecto a lo que usted comentaba, ¿qué diferencia hay entonces entre una vía sumaria y una sumarísima que usted comentaba? Y también dice Celina, excelente y gracias por la información tan atinada. ¿De qué desmenuzamos ahí? Bueno, la diferencia son los plazos. Un juicio ordinario son plazos más amplios, ¿sí? Sumaria son plazos más cortos y sumarísima es todavía más corto, inmediato. claro, es prácticamente inmediato. Aunque les digo, y otra cosa, el juicio sumarísimo casi nadie lo pide. También. Nadie lo pide. Entonces, Importante lo disipar pueden, esto aquí. claro, lo pueden pedir. Los plazos son sumamente cortos. Es más, en una audiencia se puede terminar, es demanda, contestación, audiencia y dictado de sentencia, pero no lo piden. Ok. Señoría, un mensaje final en 2 minutos que nos pueda usted hacer a todo el público y a toda la comunidad que nos sigue. Bueno, pues que acudan, que sepan, que tengan conocimiento que existe esta alternativa jurídica que puede parecer difícil, no lo es, y que una vez que ustedes ya tomaron la decisión, sobre todo les hablo de la violencia, denle secuencia y también hay que acudir a Fiscalía, porque no nada más nosotros tenemos mucho trabajo, pero por supuesto que ustedes, por ejemplo, en un fin de semana, juzgados están cerrados, pueden acudir a Fiscalía, ¿sí? Y también que sepan que no es necesario tener medidas para iniciar un juicio, porque también muchas veces los abogados les hacen ver esa situación. Si usted no me trae, o por instituciones que prestan servicios gratuitos, les dicen, si no me traes las medidas no puedo hacerte la demanda, eso es falso. Tienen la obligación, aquellas instituciones públicas, que brindan el servicio jurídico, deben de proporcionarles el servicio sin necesidad del otorgamiento previo de medidas cautelares. Eso es muy importante que lo sepan. Y es algo recurrente. Muy recurrente, sí. Muy recurrente. Y que lo mismo las personas no saben, están en una situación de vulnerabilidad, de necesidad, y pues las traen de un lado a otro. Exactamente. Y es importante que la gente sepa
que sí es posible, no solo es posible, que debe de hacerse. Debe de hacerse, hay que denunciarlo. Hay que Por denunciarlo, hay supuesto. que quejarnos, porque a final de cuentas, pues es un servidor público que no está haciendo lo que tiene que hacer, y precisamente si toleramos ese tipo de situaciones, pues procuramos que sigan ocurriendo. Le agradecemos muchísimo, señoría, por lo que nos comparte. Creo que es un tema que da para mucho más, pero esperamos que lo que hemos discutido el día de hoy pues sea de utilidad para las personas que nos siguen, que van a ver ahí en la repetición, y pues queremos agradecer a todos los que se ponen en contacto. También queremos agradecer muchísimo a todo nuestro equipo detrás de cámaras, gracias a quien es posible la transmisión semanal de este programa. Está nuestro productor José Francisco Tobar Molgado, y también en controles está Edith Segura, Denis Sánchez, y aquí detrás de cámaras Viri Espinosa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta el próximo jueves. Gracias, hasta luego. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.